Muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar de la configuración externa del corazón. Pero antes de adentrarnos al tema es importante hablar un poco sobre este gran órgano. Tenemos que el corazón es el órgano central del aparato circulatorio. Este es un músculo hueco que se encuentra ubicado en el mediastino medio, entre ambos pulmones, descansando sobre el diafragma, posterior al esternón y anterior a la columna vertebral y al esófago. De hecho, este órgano se encuentra ubicado entre las vértebras cardíacas. Pero ¿cuáles son estas vértebras cardíacas? Son todas las vértebras que van desde T4 hacia T8. Se las conoce también como las vértebras cardíacas de Giacomini, con G, Giacomini. Ahora hablemos un poco de los medios de fijación. El corazón se encuentra sujeto o suspendido en su lugar gracias a la continuidad que presenta con los grandes vasos. En este caso podemos observar a la vena cava superior, tenemos al callado de la aorta y la arteria pulmonar, pero a este también podemos agregar la vena cava inferior y las venas pulmonares. Ese es su medio de fijación más importante. Después de esto recordemos que en el estudio de pericardio, el pericardio presenta también inserciones o medios de fijación tanto externales mediante el ligamento externo-pericárdico, inserciones diafragmáticas mediante los ligamentos frenopericárdicos y también inserciones vertebrales mediante los ligamentos vértebro-pericárdicos. Ese es el otro medio de fijación del corazón. En cuanto al tamaño, tenemos que el corazón, en cuanto a la coloración, el volumen, el tamaño y el peso, todas estas características. El corazón va a presentar una coloración más o menos rosa claro a rojo oscuro o pardo, como pueden observar en la imagen de la derecha. Su superficie externa muchas veces presenta placas adiposas amarillentas que se concentran en los surcos auriculoventriculares, en los surcos interventriculares. En cuanto a su consistencia, tenemos que la consistencia del corazón varía bastante de la edad y del estado del órgano. Por anatomía sabemos que las paredes de las aurículas son mucho más delgadas, por ende estas van a ser depresibles, mientras que las paredes de los ventrículos son mucho más gruesas y estas por ende van a ser resistentes. Recordemos que un corazón diastólico es blando y un corazón sistólico es duro. En diástole el corazón descansa y en sístole el corazón se contrae. En cuanto al tamaño y el volumen, tenemos que antiguamente se pensaba que el corazón tenía más o menos el mismo tamaño de un puño semiabierto, pero este diagnóstico es muy poco preciso. En cuanto a su capacidad, puede contener de 500 a 750 mililitros. Y su peso puede variar entre 260 y 270 gramos. ¿Ya? Eso es todo en cuanto a consideraciones generales. Ahora sí, pasemos al tema de este vídeo, que corresponde a la configuración externa del corazón. El corazón, este órgano, algunos autores lo describen como un cubo, un cuadrilátero, pero yo lo voy a describir como una pirámide, ya que se hace un poco más sencillo. Para el estudio del corazón, este va a presentar tres caras, tres bordes y tres caras, tres bordes, una base que se dirige hacia arriba, como está la flecha, hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Mientras que su vértice se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Recordemos que el vértice del corazón, que estoy señalando en este momento, se va a encontrar a nivel del quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Ahora, repito, antes de pasar a describir cada una de las caras, el corazón presenta la forma de una pirámide, aunque algunos autores lo definen como un cubo. Una pirámide debemos describir tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Ahora pasemos a describir las caras. El corazón va a tener tres caras, una cara anterior o externo-condrocostal, una cara posterior-inferior o diafragmática y una cara lateral izquierda o pulmonar. Comencemos a describir la cara anterior o externo-costal. La cara anterior o externo-costal del corazón es toda la que estoy señalando en este momento. Esta cara va a mirar hacia adelante, hacia arriba y hacia la derecha y consta de tres zonas. Una zona inferior o ventricular, que estoy señalando en este momento, una zona inferior o ventricular, una zona media o pedicular y una zona superior o auricular. Describamos primero la zona ventricular. Como podemos observar, la zona ventricular tiene la forma de un gran triángulo, cuya base corresponde a este surco, que se lo conoce como el surco coronario. El surco coronario se encuentra separando
los ventrículos de las aurículas, ¿ya? En este primer segmento inferior de la cara externo-condrocostal vamos a poder observar un gran surco vertical que estoy señalando en este momento. Corresponde al surco interventricular anterior, por donde va a caminar la arteria interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Luego tenemos la siguiente la siguiente porción, que corresponde, en esta imagen de acá estoy señalando el surco coronario. Tenemos la siguiente porción, ¿no? La porción media o pedicular. También se la conoce como la porción vascular. En esta porción pedicular, acá tenemos anterior, esta es una vista superior del corazón, acá es anterior y acá es posterior. En este segmento pedicular, ¿qué es lo que vamos a encontrar primero? Vamos a encontrar al tronco de la arteria pulmonar, que también se puede observar en la imagen de acá. Al tronco de la arteria pulmonar con sus tres valvas semilunares o sigmoides. Por detrás y a la derecha del tronco pulmonar, ¿qué vamos a poder encontrar? Vamos a poder encontrar al origen de la gran arteria aorta, igualmente con sus tres valvas semilunares o sigmoides. Luego tenemos el último segmento que corresponde al segmento superior que estoy señalando en este momento. El segmento superior de la cara anterior del corazón va a estar formado ¿por quiénes? Por la cara anterior de las aurículas. Vemos que estas aurículas presentan unas pequeñas prolongaciones hacia adelante que se las conocen como las orejuelas o auricolillas. También algunos libros los conocen como apéndices. Sea cual sea el nombre, todos son correctos, ¿no? Vemos que esta cara anterior de las aurículas con sus orejuelas circunscriben un pequeño espacio elíptico u ovalado conocido como la corona cordis o la corona del corazón, que va a contener a la arteria pulmonar y a la gran arteria aorta. Eso es en cuanto a la cara externo-condrocostal. Pasemos a la siguiente cara, a la cara posterior-inferior o cara diafragmática. La cara posterior-inferior o cara diafragmática, la que estoy señalando en este momento en la imagen, va a estar formada por la cara posterior de los ventrículos y la parte más inferior de las aurículas. En esta cara, ¿qué es lo que vamos a describir primero? Un gran surco de nuevo, el surco coronario, que como ya mencioné, va a separar ventrículos de aurículas. Este surco coronario vemos que aloja una gran vena, que se la conoce como el seno coronario. Pero eso hablaremos posteriormente en irrigación y drenaje venoso del corazón. Ya, ese es el primer surco. Luego vemos un segundo surco, un surco vertical. Así también como en la cara anterior, este es el surco interventricular, pero posterior, que va a dar paso a este surco interventricular posterior a la arteria interventricular posterior, que es rama de la coronaria derecha. ¿Ya? Aparte de esto, ¿qué más podemos observar? Un pequeño surco que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda, que corresponde al surco interauricular. Eso es en cuanto a la cara posterior inferior o cara diafragmática, que por cierto se encuentra descansando sobre el centro frénico o espejo de Van Helmont del diafragma, pero obviamente va a estar cubierto por pericardio. Por último tenemos la cara lateral izquierda, que en realidad se la considera un borde, porque ya verán por qué digo que es un borde. Es todo esto de aquí. Esta cara lateral izquierda va a estar formada hacia arriba por la aurícula. Aquí tenemos una pequeña porción del surco coronario y por todo lo de abajo tenemos al ventrículo. Esta cara lateral izquierda se transforma en un verdadero borde durante la contracción del corazón. Esas son las tres caras que en realidad considero dos. Ahora hablemos de los bordes. El corazón tiene un borde derecho, un borde superior izquierdo y un borde inferior izquierdo. El borde derecho es el que estoy señalando en este momento. Este borde derecho del corazón se forma por la unión de la cara externo-condrocostal con la cara diafragmática, ¿no? Si se la pueden imaginar. Este borde derecho va desde el vértice del corazón hasta ¿dónde? Va a ir hasta la desembocadura de la vena cava inferior. Desde el borde derecho del corazón va desde el vértice hasta la desembocadura de la vena cava inferior. Y su borde superior e inferior izquierdo en realidad corresponden a la cara que ya describí hace un rato. Esta de aquí. ¿Ya? Ahora hablemos de qué. Vamos a hablar de la base del corazón. Tenemos que la base del corazón es considerada por algunos autores como la cara superior de este órgano, ¿no? La base del corazón va a estar formada netamente por la cara posterior de ambas aurículas. Describiendo los elementos que encontramos de derecha a izquierda, ¿qué es lo que vamos a encontrar primero? Tenemos a la desembocadura. Bueno, en este momento estoy señalando las venas cava superior e inferior, ¿no? Pero aquí correspondería a la desembocadura de estas venas.
Tenemos a las venas cava superior e inferior. Luego, ¿a qué tenemos? A las venas pulmonares derechas. Luego que encontramos este pequeño surco, que es el surco interauricular, que donde comienza en la desembocadura de la vena cava superior, desciende y termina a la altura del seno coronario. Y por último, en esta base del corazón vamos a encontrar a las venas pulmonares izquierdas. Como pueden observar, esta base del corazón va a estar formada netamente por venas, ¿no? No hay cómo perderse. De derecha a izquierda encontramos a las venas cavas, tenemos a las venas pulmonares. Me olvidé de mencionar. También tenemos al seno coronario que desemboca en la aurícula derecha. Tenemos las venas pulmonares derechas y venas pulmonares izquierdas. Esta cara va a estar formada por la cara posterior de las aurículas. Ahora describamos el vértice, ¿no? El vértice del corazón que estoy señalando en este momento, vamos a poder observar que va a converger dos surcos. El surco interventricular posterior y el surco interventricular anterior. Van a converger a nivel del vértice del corazón. El vértice del corazón también es conocido como el ápex. ¿A qué nivel se encuentra? A nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ya. Eso ha sido todo en cuanto a sus caras, sus bordes, su vértice y su base. Ahora hablemos de los surcos que presenta el corazón. A lo largo de este vídeo he mencionado el surco coronario, el surco interventricular anterior y posterior y el surco interauricular. Pero ¿cuáles son cada uno de estos? Y podríamos decir que ¿cuál es la función? Tenemos un primer surco, el surco interauricular anterior, que como mencioné a nivel del vértice se continúa con el surco interauricular posterior que estoy señalando en este momento. ¿Qué recorre este surco interauricular anterior? La arteria interauricular anterior, rama de la coronaria izquierda. Luego tenemos un segundo surco, tenemos aquí la parte anterior del surco coronario, que podremos observar separa ventrículos de aurículas y se interrumpe en su parte media con el tronco de las arterias pulmonares. Estoy señalando en este momento el surco coronario, pero en su parte posterior, donde se va a alojar esta gran vena, una gran vena dilatada, conocido como el seno coronario, ¿no? Tenemos aquí el surco interventricular posterior, que va a alojar a la arteria interventricular posterior, rama de la coronaria derecha. Vamos a ver si aquí está la imagen, ahí la pueden observar el surco interauricular, que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Va desde la desembocadura de la vena cava inferior hasta el surco coronario, donde forma una verdadera cruz, conocida como la cruz cordis. Y eso es todo en cuanto a los surcos. ¿Ya? Ahora vamos con las cámaras. Ya mismo terminamos el tema, hablamos de cámaras y de ahí vamos a hablar de el área precordal o el área cardíaca, ¿no? Como sabemos, el corazón consta de 4 cámaras, 2 cámaras superiores o atrios y 2 cámaras inferiores o ventrículos, ¿no? En estos atrios vamos a poder observar, como ya mencioné, unas pequeñas prolongaciones. ¿Qué prolongaciones son? Las orejuelas. Pero ¿cuáles son las funciones de estas orejuelas, no? Cuando estudiamos configuración interna del corazón, podremos observar que en el interior de estas orejuelas, como puedo mostrar en esta imagen de aquí, se encuentra trabeculada por un sinnúmero de músculos pectíneos. Pero ¿cuál es la función de estos músculos pectíneos? La función de estos músculos pectíneos es de evitar una coagulación de sangre, ya que si podemos observar, aquí está una orejuela. Esta orejuela tiene la forma de un verdadero fondo de saco. Y estos músculos pectíneos, al contraerse, evitan que la sangre se quede aquí y forme coágulos y luego se provoque una trombosis. ¿Ya? Eso ha sido todo en cuanto a cámaras del corazón. Luego tenemos en los atrios, ¿no? Luego tenemos a los ventrículos. Los ventrículos, como saben, son dos, uno derecho y otro izquierdo, tienen forma piramidal. Uno tienen cara anterior, tienen cara posterior, una cara septal. Pero esto lo veremos más en configuración interna, así que no se preocupen, ¿ya? Antes de empezar a describir el área precordal, estaba viendo un tema muy interesante, ¿no? Me preguntaron cuál era la diferencia entre atrios y aurículas. Bueno, es sencillo. La palabra atrio es lo que se denomina propiamente a esta cavidad del corazón. A las 2 cavidades superiores del corazón se les conoce como atrios. Pero aurículas, si pueden relacionar, aurículas viene como que de oreja, como de auricular, ¿no? Y esto también es una razón por la que denominaron a estas aurículas, porque las verdaderas aurículas son las orejuelas, pero para evitar una confusión le cambiaron de nombre.
Aunque actualmente se utiliza cualquiera de estas denominaciones, ¿no? Atrio, aurícula se la considera lo mismo y esto se considera como orejuela. Pero verdaderamente se considera atrio a la cavidad y aurículas a las orejuelas. Ahora sí, pasemos al siguiente tema. Ahora vamos a hablar del área precordial, también conocida como el área cardíaca. Esta área precordial es un área de forma cuadrilátera que corresponde a la porción de la pared anterior del tórax que se encuentra en relación con el corazón. Para identificar esta área precordial se han designado 4 puntos o 4 ángulos que son los siguientes. Tenemos un primer punto A que se encuentra en el borde superior del tercer cartílago costal a 1 centímetro por fuera del borde esternal derecho. Luego tenemos un punto B que se encuentra en el punto exacto de la articulación de la quinta articulación condrocostal. Luego tenemos un punto C. El punto C se encuentra en el borde superior del quinto cartílago costal a 8 centímetros por fuera de la línea media. Este es del lado izquierdo. Repito, el punto C se encuentra en el borde superior del quinto cartílago costal izquierdo a 8 centímetros por fuera de la línea media o de la línea esternal. ¿Ya? Y por último tenemos un punto D que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo a 2 centímetros por fuera del borde esternal. Eso es en cuanto al área precordial. Ahora vamos a hablar de los focos de auscultación. Estos focos de auscultación son los que nos van a permitir identificar alguna anomalía o una alteración provocada por una patología en un individuo, ¿no? Entre los focos de auscultación, los que se pueden percibir con mayor facilidad, tenemos un primer foco que corresponde al foco aórtico. Este foco aórtico se encuentra, como pueden observar también en la imagen de la izquierda, se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Con línea paraesternal, ¿a qué me quiero referir? Tenemos aquí la línea media, la línea paraesternal sería a cada lado de la línea media, pero del esternón. ¿Ya? Foco aórtico, segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Como podemos observar, los demás focos de auscultación se encuentran del lado izquierdo. Tenemos primero el foco pulmonar. El foco pulmonar principal se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Tenemos otro foco de auscultación que no se encuentra en esta imagen, pero corresponde también al foco de auscultación pulmonar, pero esta vez secundario. Se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Tenemos ahora el foco tricuspidio. El foco tricuspidio se encuentra en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y por último tenemos al foco mitral. Tenemos que este foco mitral se encuentra a la altura del ápex o del vértice del corazón. Con esto ya no nos podemos perder. Se encuentra a la altura del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Eso es en cuanto a los focos de auscultación. Antes de terminar el tema de configuración externa del corazón, es importante mencionar un poco sobre ruidos cardíacos, que no he podido preparar la diapositiva, ¿no? Tenemos un primer ruido cardíaco que se produce con el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Cuáles son estas válvulas aurículo-ventriculares? La válvula tricuspidia y la válvula mitral. El segundo ruido cardíaco se genera cuando se cierran en cambio las válvulas aórticas y las pulmonares. Existen también otros ruidos, otros dos ruidos extras que no se los escucha con mucha facilidad, ¿no? El primero ocurre cuando comienza la diástole y este se debe a la contracción del músculo ventricular, mientras que el cuarto ruido ocurre inmediatamente antes del primer ruido cardíaco, antes del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y esto corresponde ¿a qué? A la contracción del miocardio, pero del músculo que le pertenece a las aurículas. ¿Ya? Esto ha sido todo en cuanto a configuración externa. Ya saben, las diapositivas van a estar en la descripción. Síganme en Twitter. Esto ha sido todo. Adiós.